Hola, bienvenidos a Líderes, un podcast especializado en el mundo del comercio electrónico y el entorno digital en nuestro país. Mi nombre es Natalie Castro y este es un espacio patrocinado por Tita Media, agencia de e-commerce y performance. Hoy estaré conversando con Juan Diego Becerra, CEO en Radar Consumer Knowledge Group. Juan Diego es politólogo, especialista y magíster en mercadeo, con una gran pasión por la investigación y por la idea de compartir conocimiento para cumplir objetivos y cambiar el mundo. Juan Diego, bienvenido a Líderes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos y compartirnos insights y data tan valiosa. Natalie, no, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y pues ojalá que este sea un espacio muy chévere para compartir cosas con todos los oyentes. Claro que sí. Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos sobre tu trayectoria en este campo de la investigación de mercados y ese camino que te trae hoy a ser el CEO en Radar. Pues Natalie, digamos que esto terminó siendo una cosa no muy esperada cuando yo era pelado. Yo soy politólogo de profesión y empecé a hacer investigación sociopolítica y después terminé metiéndome en temas de consumo. Entonces, pues después tocaba tratar de estudiar algo para aprender más cosas. Entonces, soy especialista y magíster en mercadeo y ahora estoy haciendo un MBA también. Pues soy profesor de diferentes universidades en todo lo que es comportamiento de consumidor y segmentación de clientes y algo de insights de consumidor digital también, como para tratar de entender qué está pasando con los consumidores hoy. Entonces esa fue como la vuelta. Empecé siendo politólogo y ahora creo que soy marquetero. Es como el camino recorrido hasta ahora. Buenísimo, pues interesante combinación. Creo que te da como una integralidad muy especial de precisamente este campo. Y bueno, yo te quisiera preguntar, Radar es una de las firmas de investigación pues de mayor reconocimiento en nuestro país. Se especializan precisamente en la comprensión del mercado, del consumidor, los ciudadanos. Hoy en día son un referente, digamos que a nivel nacional y en este análisis puntualmente de este tipo de data. Cuéntanos un poquito de cuál es el enfoque de la firma y precisamente este trabajo de campo que realiza. Bueno, Natalie, digamos que yo diría que Radar es un poco más que una agencia de investigación de mercados. Esa es una de nuestras áreas de negocio. Pero lo que nosotros intentamos ser es un centro de pensamiento y análisis en torno al consumo y al consumidor en Colombia. Lo que tratamos de hacer es como abordar el comportamiento del consumidor desde las diferentes esquinas para tratar de entender realmente qué es lo que termina pasando con el mercado. Entonces, Radar de alguna forma tiene como, pues obviamente muchas unidades de negocio, pero nuestro foco es tratar de mantener monitoreado cuál es el comportamiento del bolsillo de los hogares, porque uno de los grandes temas que a veces pasamos por alto es que sin tener en cuenta cuánta plata tenga uno en el bolsillo o cuánto gane, siempre la plática termina siendo limitada. Y si la plata es limitada, lo que tenemos que tratar de entender es qué pasa cuando yo gasto más en una categoría porque necesariamente tengo que dejar de gastar en otra. Entonces es tratar de entender cómo se van moviendo de alguna forma todos los indicadores en torno a las categorías del bolsillo y de ahí en adelante tratar de comprender un poquito sobre las dinámicas de compra, razones, motivos, frecuencias, lugares, y con eso tratar de dibujar de alguna manera el panorama general de lo que termina siendo un colombiano, desde el punto de vista del consumo, porque pues obviamente hay que abordarlo desde muchas esquinas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es eso. Levantamos información propia, utilizamos fuentes secundarias para construir, digamos, un relato que nos permita describir de mejor manera al consumidor y con ello pues tratar de ayudarle a las compañías que así lo necesitan. Ese es el camino que hemos recorrido, pues digamos que hemos logrado por fortuna un reconocimiento gracias al trabajo del equipo realmente. Y desde ahí pues es tratar de seguir aportando sobre todo en situaciones tan extrañas como esta que estamos viviendo ahora que sin lugar a dudas nadie terminaba esperando.
Sin duda extraña es una buena palabra para describirla, Juan. Y bueno, yo particularmente soy seguidora de esa investigación y de todo, de toda esa data que sacan al mercado. Y por eso creo que son tan especialmente relevantes en este entorno del comercio y para nosotros en el mundo del comercio electrónico, ya que toda esta data también motiva y dirige y redirecciona un poco hacia dónde vamos como industria. Yo creo que para precisamente abordar toda esa data tendríamos que hacer, mejor dicho, un podcast de todo un día que nos compartiera cifras, que es lo que tanto nos encanta escuchar. Pero abordémoslo de esta forma. ¿Qué pasaba en el país antes del coronavirus? Cuéntanos un poquito cómo venía el gasto y si nos puedes compartir precisamente cómo venía ese comportamiento del consumidor hasta que antes de que esta bomba explotara. Dale, a ver, creo que verlo desde el antes nos ayuda para entender en dónde estamos ahorita. Eh, um, el país, digamos que vivió una crisis importante en 2016, generada principalmente por la caída de los precios de los commodities. Y empiezo desde allí porque eso nos ayuda como a contextualizar un poquito. Al tener nosotros una disminución del precio del petróleo, terminamos encontrando un aumento en el precio del dólar que empezó a golpear a los hogares de manera importante. Y en 2016 particularmente tuvimos además el fenómeno del niño y un paro camionero muy largo que terminó generando un aumento muy importante de los precios de los alimentos en el país. ¿Qué termina causando eso? Que la gente tenga que gastar más en comida y como te decía hace un ratico, pues tiene que dejar de gastar en otras categorías. Principalmente deja de gastar en bienes durables y en semidurables. Duramos 12 meses consecutivos en terrenos negativos en términos de gasto a los hogares. Digamos que fue un momento difícil pensando en la situación de los colombianos, básicamente porque la plática tenía que destinarse a alimentos, dejando de lado otro tipo de gastos. Logramos salir de ahí en 2017, a mitad de 2017. De ahí hacia acá, lo que vimos fue un crecimiento sostenido que se mantuvo, digamos, realmente se mantuvo hasta diciembre de 2009. Ese crecimiento estaba muy apalancado en dos cosas. La primera, un muy alto número de venezolanos que empezaron a llegar al país. Hablamos de más de 2 millones de venezolanos, que eso es cerca del 5% de la población de Colombia, que de alguna forma ayudan a ampliar el lado y gastan más. Entonces, por mucho o poquita plata algo tienen que gastar. Entonces empiezan a aumentar el gasto y además un alto nivel de endeudamiento porque los hogares empezamos a darnos para empezar a comprar las cosas que habíamos dejado de comprar en ese periodo digamos, no de recesión, más bien como de golpe para el bolsillo. Entonces, de 2017 a 2019 vimos un crecimiento sostenido, como te decía. En diciembre de 2019 llegamos al punto más alto del gasto de los hogares del tiempo que nosotros hemos venido estudiando el comportamiento en el país. Pues ya son más de 15 años, entonces digamos, nunca habíamos visto cifras tan altas, llegamos a un 8 y piquito por ciento comparado contra diciembre del 2018, pues digamos que todo estaba de manera muy interesante para este 2020. Cuando nosotros hicimos nuestro evento de forecast 19-20, lo que dije fue, mire, 2020 por lo menos va a ser igual de bueno que 2020 va a ser por lo menos igual de bueno que 2019. Eso era lo que todo el mundo tenía en mente. El país estaba creciendo mejor que la mayor parte de los países de nuestra región. Entonces, digamos que teníamos muy buenas perspectivas. Enero y febrero de alguna forma se comportaron así. Fueron números de comportamiento del gasto muy importantes. Obviamente no al nivel de diciembre, pero sí tuvimos muy buenos números comparando con lo que habíamos visto el año anterior. Y la dinámica nos decía, este 2020 debe ser un año que nos traiga muy buenas noticias. La gente estaba gastando un montón en todo, realmente todo había aumentado, principalmente entretenimiento, que es una de las categorías de mayor crecimiento en el país, pero además de entretenimiento, la gente está otra vez comprando electrodomésticos, está otra vez aperando su casa después de ese freno que fue en 2017. Y pues nos encontró esta extraña pandemia en mitad de marzo,
hasta el de marzo el país estuvo más o menos normal, digamos que creo que ese es un punto importante para mencionar. Realmente el cierre del país se dio únicamente los últimos 10 días del mes. Más o menos hacia mitad de marzo todo venía diciendo, las cifras son buenas, estamos creciendo un montón, 2020 debe ser un muy bonito año para iniciar la década. Creo que así se nos presentó todo hasta que nos llegó el virus a nuestro territorio. Así es, Juan Diego. Y algo muy interesante, como lo mencionas, es que coincide todo con el inicio de una década. Eso marca un corte importante. Nosotros también veníamos presenciando en las diferentes categorías picos y una confianza generalizada, por lo menos yo lo pude identificar, del comprador en cualquier medio, ¿no? En línea, en establecimientos físicos, incluso a nivel de ticket promedio se venía dando una evolución y pasa esto como tú lo mencionas tan extraño y nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuál fue el cambio inmediato que ustedes pudieron identificar en esta data? Esas primeras semanas, ¿qué tan duro fue el golpe? Y pues ya digamos que en esta fase más avanzada, que han podido ir encontrando como patrones. Bueno, Natalie, creo que hay que también que partir un poquito la cosa. Cuando te decía ahorita que a mitad de marzo, hasta mitad de marzo, todo iba bien, pues empezamos a hablar de marzo, bueno, de la segunda mitad de marzo, realmente como el periodo en el que nos anunciaron que nos tocaba cerrar. El cierre del país era el 25, Bogotá se da un poco antes, otras ciudades se da un poco antes, más o menos entre el 20 y el 25. Eh, pero pues ese proceso de anuncio en el que nos dicen nos va a tocar estar encerrados, quedarnos encerraditos en la casita, lo que genera en los hogares es como una necesidad de alguna forma, volver a sus principios de supervivencia y comprar todas aquellas cosas que necesitan para estar lo mejor posible en medio del encierro. Entonces compramos muchos alimentos, compramos productos para el aseo del hogar, obviamente en medio de todo esto, compramos productos para el aseo personal. No sé si te acuerdas la cantidad de personas que salieron por montones, que es una de las cosas más extrañas que vimos en ese momento, y un montón de cosas para salud, principalmente pues alcohol, vitamina C. Digamos que eso fue como el primer golpe en marzo, que al final nos muestra que el gasto en marzo no cayó, principalmente porque se concentró en esas categorías, mientras que algunas sí empezaron a dejar de funcionar, básicamente porque pues empezaron a cerrarse restaurantes, cinemas, conciertos, pues toda esta cosa. Entonces ese periodo de anunciación, por llamarlo de alguna manera, empieza durante el mes de marzo. En el mes de abril, ya realmente estando encerrados en la casa, la cosa cambia. Ya el gasto de los hogares no creció, de hecho tuvimos el peor número en términos de comportamiento de gasto de los hogares de toda la historia de lo que hemos venido estudiando el país. Caímos un 5-15%, un golpe muy, muy importante para el bolsillo, básicamente porque la gente se encontró con tres grandes cosas. La primera, pues empezamos a sufrir falta de ingresos. Esa falta de ingresos está relacionada o con pérdida de empleo o con disminución del salario. En el caso de muchas empresas, fueron algunos ajustes y en el caso de la informalidad que termina siendo tan alta en el país, pues no poder trabajar. Entonces empezamos a ver reducida la cantidad de platica, entonces esa platica empieza a no gastarse. Adicionalmente, pues la gente empieza a decir, yo prefiero concentrarme en lo básico, todo lo que no necesite, prefiero pasarlo para afuera porque pues estamos otra vez en este momento extraño de crisis. Entonces, la gente vuelve a concentrarse fundamentalmente en las mismas categorías. Para ponerte un ejemplo, mientras estábamos cayendo al 5-15 en total gasto, el gasto de alimentos en el país estaba creciendo el 27% para el mes de abril. Y pues ya nos está mostrando cómo la gente se volcó a comprar producto para cocinar en la casa, porque obviamente ya no hay forma de estar afuera. Eh, y pues adicionalmente un proceso de incertidumbre muy complejo donde la gente dice, oiga, no, mejor tratemos de no gastar porque aquí encerrados, quién sabe, esta cuarentena cada 15 días que se va extendiendo, mejor tratemos de dejar la plática quieta. Entonces eso fue lo que nos encontramos en abril con un cierre completo de país, que finalmente es el mes más complicado desde el punto de vista de
de la economía. El índice de expectativas económicas del DANE nos dicen que probablemente la economía cayó cerca de un 20% para el mes de abril. Mayo y junio nos han mostrado, digamos, un paso siguiente y es el paso de empezar a abrirnos, volver a, de alguna forma, abrir ciertos sectores, permite que la gente vuelva a salir a la calle, que vuelva a probar nuevas categorías, que pueda empezar a gastar en cosas en las que antes no gastaba. Mayo, que pues hasta ahora es la última cifra que tenemos cerrada, nos muestra que el gasto de los hogares cayó un 1,15% en términos reales. Pues que sigue siendo una caída, pero por lo menos ya no al mismo ritmo que habíamos tenido en abril. La gente ya con eso que te digo, con ese proceso de empezar a salir de la casa, empieza a aumentar el gasto, sobre todo en categorías de verdad donde no había forma. Entonces empezamos a gastar más en transporte porque ya podemos salir y ya nos toca ir a trabajar. Entonces ahí se empiezan a hacer unos ajustes. Y digamos que en este periodo de, llamaríamos libertad restringida en la que nos encontramos, hasta ahora creo que el camino ha sido tratar de recobrar de alguna forma por lo menos la normalidad en términos de movilidad y empezar a ajustarnos a esta realidad en la cual todavía hay muchas categorías que siguen cerradas. Digamos que creo que eso es lo que hemos visto hasta ahora y creo que pues, he tratado de resumir de manera muy cortica lo que han sido estos últimos 3 meses muy extraños para el país. Sí, no, excelente. Es un muy buen resumen, Juan Diego, de hecho, muy buen análisis. Y como tú bien lo planteas, no solo se ha dado, digamos que ese comportamiento atípico en el gasto, sino en la preferencia y en las categorías. Hemos identificado cómo precisamente puede que incluso en algunos hogares y en algunos estratos se haya mantenido, digamos que porcentualmente lo que la gente está gastando y lo que realmente ha cambiado es en qué deposita su dinero, como bien lo menciona. Ahora, yo sé, pues todos estamos conscientes de que el gobierno precisamente ha venido haciendo esfuerzos por reactivar la economía. Ha sido muy difícil controlar, digamos que balancear ese tema de las cuarentenas estrictas y pues que no se desplome precisamente este tema. Creo que el día sin IVA y cómo se acomodó para que fueran seguidos y en este mes eh, ha sido un esfuerzo importante para reactivar precisamente el comercio. ¿Tú dirías que a raíz de un poco el fenómeno que se dio con el día sin IVA y este gasto que se dio, ya estamos como en una fase de estabilización, se podría llamar así? Natalia, antes de responder tu pregunta, quisiera rescatar una cosa que dijiste hace un ratico que yo creo que es importantísima. Las ayudas del gobierno, sin tomar ningún tipo de posición política o ideológica, han logrado que el golpe no fuese más duro. Cuando nosotros estuvimos viendo las cifras de resultados de mayo, que como te decía, el gasto cayó un 1,15%, 1 punto algo. Pues eso se da en gran parte gracias a toda la inyección de plata que terminó haciendo el gobierno a través de las diferentes medidas. Nuestros cálculos nos dirían que si no se hubiese hecho esa inyección, probablemente la caída habría cercana al 20 y pico por ciento. Y creo que eso es importante para mencionarlo, porque insisto, sin decir que es suficiente o no, porque esa es una discusión completamente al margen, sí por lo menos lo que hemos visto es que ha ayudado a que el golpe sea mucho menos duro para los hogares. Y yo creo que es finalmente la misma línea de lo que se presentó con el primer día sin IVA, pues que yo creo que nos dejó muchas lecciones para aprender y mucho de lo que viene ahorita. ¿Por qué? Yo creo que los números nos dicen que efectivamente fue un muy buen día en términos de comercio. Estuvimos por encima incluso de algunas festivas del año pasado, cuando teóricamente todo estaba funcionando bien. Y digamos que hay que entenderlo desde diferentes esquinas. Uno, hay un montón de compras represadas. La gente necesitaba cierto tipo de productos y no los había comprado pues, porque estaba encerrado, porque estaba todo el comercio cerrado, porque había muchas opciones y se abrió la ventana para adicionalmente poder comprarlo sin tener que pagar el IVA. Y también es que hay una parte muy importante de los hogares que estando encerrados encuentran en electrodomésticos de entretenimiento una ayuda como para pasar el espacio.
este espacio de encierro. Yo creo que han sido unas medidas interesantes. Creo, insisto, que todavía hay mucho que aprender. Esperemos que mañana eh, y en los próximos días sin IVA que vengan, la cosa sea un poquito mejor y la gente lo asuma de mejor manera. Evitar lo que nos encontramos el primer día. Pero, pero creo que es una decisión que nos ayuda por lo menos a reactivar y a mover un poco todo lo que se había quedado quieto durante casi 3 meses. ¿Por qué? Porque al final la plática que gastamos los hogares es el 65, entre el 65 y el 70% del PIB de nuestro país. Si no gastamos, evidentemente, las empresas empiezan a sufrir aún más y el cierre de cualquier empresa termina siendo dramático por lo que significa la pérdida de empleos y la pérdida de oportunidades para muchas personas. Yo creo que hay un camino interesante. Eh, Insisto, esperemos que los días que vienen sean un poquito más tranquilos y no nos encontremos con tantas cosas extrañas en medio de esta extraña de la que hemos venido hablando. Sí, con unos picos, pero de afectados y de infectados por el virus directamente, ¿no? Sí, es que esa es la parte más complicada. Yo creo que tenemos que dejar de lado esa dicotomía en la cual en algún momento mucha gente terminó entrando y fue economía y salud. Creo que no podemos pensar en una o en otra. Hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que gran parte de eso termina recayendo en la responsabilidad personal para cuidarnos entre todos. Creo que obviamente desde las autoridades hay cosas que se pueden hacer de mejor manera, pero pues creo que es personal y así logramos que cuidándonos en términos de salud podamos también empezar a reactivar un poco la economía, porque sin lugar a dudas es necesario. Además, porque pues yo creo que lo has escuchado, Natalie, sale en todas partes, pues esto no es un asunto que se vaya a acabar mañana. Esto no va a pasar pasado mañana, esto no se va a acabar en un mes. Estamos hablando de un proceso largo y por eso mismo nos toca empezar a ajustar esa realidad en la cual vivimos actualmente. Sin duda. Yo creo que la comparación, por ejemplo, Juan Diego, cuando hablaban de los fenómenos que se han dado en países asiáticos, de cómo la curva pues se manejó mucho mejor o cómo la población reaccionó y se pudo controlar en un menor lapso de tiempo. Creo que la analogía no es acertada. Nosotros estamos hablando de países paternalistas, estamos hablando a veces hasta incluso casi de semidictaduras, donde pues también el tema del latinoamericano, de su idiosincrasia, de la cultura colombiana, del porcentaje de informalidad que hay aquí, pues ha llevado a que consecuentemente, pues el manejo haya sido diferente, el comportamiento de la población y asimismo el comportamiento del virus, ¿no? Y de la economía. Creo que no es justa la comparación. Yo también, pues sin meterme digamos que matices políticos, sí hay que acreditarle al gobierno que en ayudas y en una inyección de capital ya casi vamos en 28 billones de pesos ¿Mm? que se han tratado de inyectar para que se estimule este tema y pues sin duda, mi pregunta también desde un punto de vista ya como politólogo precisamente que eres de background es ¿en qué se debería enfocar idealmente el gobierno en lo que viene, en las próximas fases para mantener ese equilibrio? Porque como bien lo mencionas, no se trata de escoger entre la salud y la vida versus la economía, pero muchos afirman que si no nos morimos del virus, pues muchos morirán de hambre. ¿Qué deberían ser esos puntos en los que se enfoque el gobierno de aquí en adelante? Yo creo que, Natalie, como estabas diciendo ahorita, las diferencias con los países asiáticos son grandes, no solo por el modelo político, que evidentemente ya marca una diferencia muy importante en términos de la asimilación de la autoridad, sino también porque ellos vivieron unos procesos anteriores que les enseñaron un montón. Vamos, que yo creo que hay que recordar que ellos ya pasaron por el SARS y pasaron por la H1N1, que fueron para para estas regiones geográficas importantes, más allá de que no nos hubieran llegado aquí a nosotros, al país de la misma forma. Entonces ellos aprendieron un montón y de hecho mucho de eso terminaron aplicándolo para lograr esto que nos encontramos ahorita.
Yo creo que en lo que hemos visto en este proceso de apertura que estamos viviendo ya casi todos los países, porque realmente todos estamos como en la misma línea de no podemos dejar la economía completamente cerrada, hay varias cosas que deben ser alertas y yo creo que son las que las autoridades no solo deben tener en cuenta, sino creo que ya empezaron a tener en cuenta. Eh, el primero es, yo lo llamaría como esa forma extraña en la que se comen las masas. Cuando hay muchas personas reunidas, a veces terminan generando unos comportamientos muy difíciles que no son fáciles de controlar. Que mantener el distanciamiento social, sin lugar a dudas. Y yo creo que eso debe estar acompañado de una de las cosas que nosotros hemos intentado quizá más mencionar a lo largo de nuestra historia, inicialmente para las marcas, pero yo creo que en este caso también funciona para las autoridades y es un asunto de enseñarle a los consumidores. Creo que todavía tenemos una deuda muy importante como marcas y como autoridades en torno a educar al consumidor, porque sin lugar a dudas, sin ese proceso la cosa es muy difícil. En estos días vi una entrevista de un doctor en epidemiología barranquillero que está hablando sobre la situación de Barranquilla, que es una de las más dramáticas del país, pues del Atlántico en general. Y decía, es que no podemos quedarnos solo en lo punitivo porque es que las multas no son la única solución y no son una solución en el mediano y en el largo plazo. Lo que tenemos que empezar a hacer es educar a la gente y enseñarle a la gente que la gente entienda realmente los riesgos que hay detrás y así aprenda a ajustarse a esta nueva realidad, porque creo que al final lo que termina siendo más relevante de todo esto es que esto no es un asunto de prender y apagar o de los ojos y el otro día amanecer como si nada. Los efectos de esta situación se van a extender por años en todos los países. Realmente la única forma de que termine pasando el virus, eh, al margen de que ojalá funcione, termina siendo una vacuna y vacuna en nuestro país en los mejores escenarios estaríamos viendo más o menos a final del próximo año. Es decir, esta realidad en la que estamos hoy es la realidad en la que tenemos que vivir actualmente y nos toca ajustarnos. Y si nos toca ajustarnos, el proceso de enseñarle a los consumidores se vuelve cada vez como más importante. Enseñar no solo a partir yo lo diría, no solo a partir de apariciones en televisión que hacen todas las autoridades, sino también de trabajo mucho más cercano a la gente, de trabajo en los barrios, de trabajo de verdad que la gente entienda y se relacione para que comprenda. Creo que el término termina siendo ese, más que un asunto de aprendizaje, es un asunto de comprender la situación y cómo esta situación deberá enfrentarse. Yo diría que con eso ganaríamos un montón de cosas, más allá de que obviamente se necesitarán inyecciones de más plata en algunos sectores, porque pues hay unos que obviamente van a salir mucho más golpeados que otros, pero creo que con un buen proceso de educar a los consumidores y de empezar a andar detrás de ese camino, podemos empezar a liberar las cosas de mejor manera para encontrarnos en una realidad que ya tenemos aquí al frente y que no podemos evadir en ningún caso. 100% de acuerdo. Me encanta esa visión de acompañar un poco más a la gente en las trincheras. Definitivamente hay un tema de desinformación muy grande. Mencionabas el caso de Barranquilla, que pues, es mi tierra y especialmente pues sin conocer mucho de lo que está pasando allá, pues la información que obtengo es que la gente está reacia a creer que incluso este es un tema real, que es tangible, creen que simplemente es pues alguna especie como de manipulación en algunos sectores populares, no sé con qué fin, pero es lo que se ha Mm. desafortunadamente difundido. Y bueno, ahí está el acompañamiento importante porque como bien lo mencionas, alguien me hablaba, no, es que no quiero saber más del coronavirus y me aburre el tema. Yo digo, pero es que no es un tema, es nuestra nueva normalidad. Creo que por más trillado que esté el término, es una convivencia que vamos a tener que generar con el virus, con la enfermedad entre nosotros, y pues eso sin duda va a cambiar nuestros comportamientos, como tú lo has venido, como nos has venido compartiendo cifras precisamente en el gasto, en la preferencia y en general en nuestro estilo de vida.
Tú, mirando un poco hacia el futuro y entendiendo precisamente que esto va a ser un factor que va a permanecer entre nosotros, ¿cómo crees que cómo crees que se seguirá comportando el mercado o qué nivel de predicción pueden ustedes tener desde la data sobre lo que viene? Natalie, mi mejor respuesta es que eso ha sido una de las grandes preguntas que nos han hecho y que nos hemos hecho y a la cual no le hemos encontrado aún una solución. Y eso está muy relacionado con el problema del altísimo nivel de incertidumbre en el que seguimos. Una medida cualquiera que esté orientada a proteger a la población puede terminar cambiando todos los análisis que nos encontremos y que hayamos montado a través de modelos matemáticos. Entonces, ha sido muy difícil realmente. Digamos que yo quisiese, por tanto, referirme a lo que en la práctica estamos intentando hacer todos, y es por lo menos plantear algunas líneas. Eh, Realmente se planteó que la recuperación debería presentarse de manera muy rápida, eh, justamente porque pues, la caída había sido muy rápida y como había sido un choque básicamente de cierre de comercio, debía ser veloz esa recuperación. Probablemente no lo sea tanto, probablemente el tema sea un poco más largo, y pensando que sea un poco más largo, debemos empezar a prepararnos a mantener ciertas de las medidas que tenemos actualmente, pero adicionalmente a entender que las realidades de verdad no van a volver a lo que teníamos en febrero, porque es imposible. Esa recuperación entonces será compleja. Ya incluso hay personas que están hablando de recuperaciones reales por ahí para 2022, 2023. Pues digamos que ya son quizá un poco más largas, pero creo que este proceso de recuperación por lo menos nos habrá de tomar un par de años. Y ese par de años debemos también entenderlo como un proceso en el cual también el gobierno va a salir, el gobierno no, el Estado va a salir muy golpeado. Todo lo que significa la disminución de ingresos para el Estado es muy complicada, y con la inyección de la que estábamos hablando hace un rato, pues el gobierno va a estar sin plata y además va a estar endeudado. Es decir, vamos a tener que encontrarnos con una reforma tributaria, querámoslo o no. Digamos que creo que esa es una realidad que ya no podemos evadir. Eh, y por tanto estaremos hablando de unos cuantos años metidos en esta situación. Eh, Hay señores de estos economistas muy importantes en el mundo que dicen que realmente apenas terminemos esta crisis de salud, lo que nos vamos a terminar encontrando es con una crisis de deuda de los países. Eh, pues nosotros hasta ahora hemos sido muy juiciosos y eso quizá nos da algunas ventajas en medio de nuestros vecinos, quizá. Porque, por ejemplo, el caso de Argentina es un caso dramático porque ya estaban antes muy colgados y pues con esto va a ser un poquito más difícil. Yo diría, como para tratar de cerrar un poquito el asunto, eh, lo que nos vamos a encontrar los próximos años no es nuevo. El país ha vivido tres grandes crisis los últimos 25 años. La crisis financiera del 98, la crisis, no, esa fue la crisis hipotecaria del 98, la crisis financiera del 2008 y la crisis de la caída de los precios de los commodities entre el 2014 y el 2016, quizá. Eh, ya las hemos vivido, nos generan unos golpes. La recuperación del gasto per cápita de los hogares se demora. Digamos que el periodo ha sido cada vez más corto, pero pues no habíamos tenido una crisis tan profunda como esta que estamos viviendo ahora. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Vamos a tener un par de años donde la economía no va a crecer a ritmos loquísimos, quizá pues, por lo menos mucho mejor de lo que tuvimos o lo que vamos a terminar teniendo este año, pero pues también creo que depende mucho de todos nosotros, depende de nosotros como empresarios, logrando generar la seguridad y la tranquilidad y una buena propuesta de valor para que los consumidores gasten, y de nosotros como consumidores, porque pues como te decía, si pesamos el 70% del PIB visto desde la demanda, sin lugar a dudas, el papel que nosotros tomamos todos los días es importantísimo para la recuperación de la economía. Así es, Juan Diego, totalmente. Y bueno,
efectivamente todas las predicciones, pues está por verse qué pasa, ¿no? Y lo coincidencial y lo trágico, especialmente en este caso, es que es una recesión mundial. No, Europa no está exento, Asia no le fue bien, Estados Unidos tal vez peor, y nosotros, pues en esta situación de Latinoamérica, pues no somos la excepción, pero estamos casi que todo el mundo en las mismas, como dices tú, condiciones de deuda. Es como ese efecto mariposa que se da, ¿no? Es un pequeño momento que tiene un impacto y unas olas que están por verse en los años por venir, sin duda. Eh, pero lo que también, por ejemplo, a veces pienso y me parece irónico es ese tipo de, no sé, de titulares que uno ve como los ganadores de la pandemia. Es increíble y es algo fortuito, pero muchos se han beneficiado de esta situación. Por ejemplo, tú mencionabas antes en Asia el virus del SARS fue el que dio el inicio al boom del comercio electrónico del 2003 en ese continente. Y aquí en Colombia, por ejemplo, ya hemos empezado a evidenciar cómo en ese trimestre, que para muchos ha sido un trimestre negro, y por ejemplo en cuestión de empleo en general, creo que la cifra es que nos hemos devuelto unos 12 años casi en materia de empleo como país. Vemos, por ejemplo, que uno de los salvavidas ha sido el tema del comercio electrónico y esa industria que, pues por lo menos con mis propios ojos, yo veo cómo se ha disparado sin precedentes. O sea, era casi que necesario que esto pasara para que llegara a este nivel. Entonces, es muy desafortunado, pero ese es el momento en el que estamos. ¿Tú cómo ves propiamente este sector del comercio digital? ¿Y consideras que va a seguir siendo el salvavidas para muchos? Yo creo que más que ganador, creo que he sido uno de esos canales que mostró gran parte de la utilidad que quizá no habíamos querido ver en él. Y también creo que eso termina generando unos retos muy importantes. Las cifras que vi hace un par de meses, hace un par de semanas creo que fue, de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, nos decía que estábamos llegando casi a los mismos niveles de gasto que teníamos antes. Eh, no habíamos dado lo que teníamos antes, básicamente porque el peso más grande que teníamos antes de toda esta situación era tiquetes aéreos. Pues, yo creo que lo has escuchado, más o menos el 95% de los tiquetes aéreos de este país se venden a través de canales digitales y pues se Sí. cayeron todas esas ventas y todas las otras categorías han venido ganando participación. Es muy interesante porque en la práctica lo que han permitido es como esa última milla para acercarse a los consumidores. Yo creo que, te decía que yo creo que hay un reto muy importante y es esta situación creo que nos ha llevado a pensar y a pensarnos como compañías para tratar de romper una dinámica que creo que era nociva y que yo creo que nos iba a terminar acabando. Y era esa competencia que estábamos planteando como empresas entre canales físicos y canales digitales. En la práctica, como compañía, yo tengo simplemente canales y los canales son para ofrecer propuestas de valor diferente a los clientes, pero mi producto y mi experiencia de marca debe ser una. Yo no puedo salir a defender más un canal que otro porque al final yo como marca lo que estoy es tratando de acercarme a los consumidores a través de todos los canales. Entonces, en este proceso en el cual los canales digitales terminaron teniendo un peso mucho más relevante porque los físicos estaban cerrados, pues empezamos a decir, venga, pero pues en la práctica es la misma plática, o por canal físico o por canal digital, pero es la misma plática la que me termina llegando a mí como compañía, porque el consumidor pague por un lado o pague por el otro, pues al final está pagando la marca. Yo creo que más que salvavidas, creo que es un canal que tenemos que fortalecer. Creo que tenemos que fortalecer porque lo que nos han mostrado eh, estos grandes cambios abruptos, no solo el día sin IVA, porque creo que la experiencia del día sin IVA en términos de comercio electrónico fue un poco compleja, pero también lo que nos encontramos en el momento en el que inicia la pandemia, el exceso, nosotros no estábamos preparados para esta cantidad de solicitudes y creo de manera muy importante, los couriers no estaban preparados para este nivel de demanda porque los habíamos dejado de alguna forma de lado. Creo que es el momento de fortalecerlos, es un momento de reconstruir una relación entre las tres partes, empresas de mensajería
y consumidores para fortalecer esa relación y evitar seguir viendo este asunto de promesas de valor incumplidas, que yo creo que es uno de los temas más complicados en medio de la situación. Pero también creo que vamos a encontrarnos con el reto de, en el momento en que volvamos a abrir la economía y en su totalidad, o por lo menos a pasos más altos que el que estamos ahorita, y cuando volvamos a empezar a ver las tiendas abiertas, ¿cuál va a ser la propuesta de valor que va a tener el canal digital, los canales de los e-commerce, para realmente no empezar otra vez a lo mismo que estábamos haciendo antes, y era a vender a punta de precio porque solo podemos atraer consumidores a partir de esa diferenciación de precio que teníamos entre mi tienda física y mi tienda virtual? Creo que ese es el gran reto en medio de esta situación, porque creo que es un canal que hay que fortalecer para lo mismo que te decía hace un ratico, complementar la experiencia que nosotros como marcas tenemos que entregarle a los clientes. Nosotros como marca somos una sola, cualquiera que sea. Si yo tengo un problema con una gran superficie porque no me llegó el domicilio que pedí a través de canales digitales, el problema no es el punto .com, el problema es la gran superficie que no me lo entregó. Y si yo empiezo a pensarlo de esa manera, lo que pasa es que hay una palabrita que está de moda que a mí me parece que la moda termina dañándola, pero es esta vaina de la omnicanalidad. Y tenemos que darnos cuenta que la omnicanalidad no es una cuestión simplemente de moda, como te estoy diciendo, sino que los consumidores son omnicanales naturalmente. Si los consumidores son omnicanales, nosotros tenemos que construir propuestas de valor precisamente que nos ayuden a solucionar eso y que al final sea el consumidor el beneficiado, porque si no, de nada sirve la carreta que estamos haciendo si seguimos pensando únicamente en peleas internas o en decir acabemos los otros canales porque eso no va a funcionar. Yo creo que ese es como el gran reto y la gran realidad en la que estamos metidos ahorita con respecto al e-commerce en el país. Así es, Juan Diego, me parece muy acertada tu apreciación y tu visión del tema de e-commerce. Precisamente ese es un reto al que nos enfrentamos día a día. Y era un canal que veían como un caníbal en el pasado. Yo creo que a raíz de esa situación pues vieron y despertaron a algo que estaba dormido, al potencial inmenso que tiene pues el comercio electrónico en sí como compañía, lo que bien mencionas, ingresos por un lado o por otros son ingresos. Y creo que hay que empezar precisamente también a comprender cómo están montados esos modelos retail para que no sea un canal que canibalice las ventas físicas, sino que sea complementario, como lo mencionas, que sea una experiencia integrada para el usuario final. Estoy 100% de acuerdo con eso, con el ejemplo que dabas de la gran superficie. Me ha pasado incluso a mí como consumidora y es una frustración inmensa que uno se lleva, y a veces cuando se desencanta con una marca, el desencanto es total, sea por donde sea. Entonces, estos canales, pues por muchas semanas fueron los únicos que podían operar. Para muchos lo siguen siendo. Y hay que prestar especial importancia a cuánto pesan en la toma de decisión del cliente, y sobre todo, así no se finalice la transacción por ahí, como vitrinas. El movilizarnos de aquí en adelante va a ser un poco más complejo, y creo que esta tiene que ser nuestra gran vitrina unificada de cara a cualquier tipo de consumidor, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que hace uno cuando está buscando comparar precios o seleccionar un ítem? Pues va al celular y busca la marca en la web o en Instagram, y se entera y compara, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia estamos brindando por ahí? Porque ese es el primer contacto que me atrevería a afirmar están teniendo los usuarios el día de hoy. Sí, yo creo que con respecto a eso hay una cosa que es muy interesante, Natalie, y es si pensamos en el proceso de un cliente, en esto que ahora llamamos Customer Journey Map, en el mapa como, es que sí, del viaje del cliente en torno a la compra, realmente el momento específico de la transacción es un momento eh, que no es el primero, de hecho es como el sexto paso, de acuerdo al modelo que uno, es como el sexto paso, y antes hay un montón de procesos en los que es necesario que todos los canales estén alineados y se estén complementando. Que yo tenga transaccionalidad virtual, pues puede ser una ventaja para ciertos productos, para otros quizás no tanto, por el tipo de experiencia que quieren entregar las marcas, pero sí necesariamente tenemos que tener una presencia que sea
conjunta como canales, mejor dicho, única como marca en todos los canales para que realmente la gente nos entienda, nos comprenda y además nos considere en el momento de la compra. Tú lo estás planteando, creo que de muy buena manera. Solo el asunto de la comparación de precios ya es importante, que puede ser al contrario. O sea, yo puedo tener una tienda física que me permita hacer esa comparación y después cerrar la compra en la casa o iniciar la compra en la casa y cerrarla en la tienda. Lo que necesitamos es entender que al final las marcas son unas horas e indistintamente del canal tenemos que aprovechar y como te digo, yo creo que entender cuál es la propuesta de valor real que queremos entregarle a los consumidores, porque al final creo que esa es la única que nos puede diferenciar en un mercado como el que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Así es, Juan. Y precisamente, pues siento que tienes toda la razón. A veces las barreras de marca las hemos venido poniendo nosotras, las marcas, y no el consumidor. El consumidor, y entre menos experimentado, me atrevería a afirmar, menos entiende de ese tema y más agrupa todo dentro de una misma categoría que pues, cuando se siente defraudado o cuando no siente que encuentra lo que necesita, simplemente juzga a la marca independientemente de donde sea. Sí, nosotros hicimos una investigación, eh, pues hemos hecho muchas, obviamente, pero hay un par de cosas que son muy interesantes. Uno, hay mucha gente que nunca ha visto la necesidad de comprar online porque nunca ha visto la necesidad. Bueno, previo a esta pandemia, evidentemente a este encierro. Y yo creo que ese es un tema que hay que evaluar porque pues las oportunidades ya se presentaron y ojalá que las experiencias hayan sido buenas porque si no después la cosa va a ser un poco más difícil. Pero vimos un montón muy importante de personas, o sea, te estoy hablando de 6% de los que llamamos millennials en nuestro país y cerca de un 25% de los boomers de nuestro país. Es mucha gente que no tiene ni idea cómo comprar online, porque nunca les hemos enseñado. Yo creo que ese proceso de educación al consumidor es una cosa que debe ir incluso hasta allá. Todos terminamos aprendiendo por prueba y error, pero hay gente que no tiene el mismo nivel de riesgo. Si yo no le enseño a la gente, es muy difícil que la gente aproveche los beneficios que tienen los canales. Y creo que esa es una labor en la que todos hemos quedado pendientes, porque sin lugar a dudas, las ventajas que se tienen solo se pueden contar y explicar si yo le enseño a la gente, porque si no la cosa puede ser dramática y nos encontramos pues, con todos estos problemas de seguridad que obviamente permanecen y permanecerán en el tiempo en todos los canales virtuales que tenemos. Así es, 100% de acuerdo, Juan Diego. Y bueno, yo te quería preguntar, hace precisamente unos días vi en la red de Radar algo que hablaba, era un mensaje, era una especie de invitación a sumarnos a la campaña de no utilizar el término post-COVID. Explícanos por qué precisamente es tan importante que desechemos ese concepto de post-COVID y por qué esa expresión no cabe en nuestro vocabulario hoy en día. Creo que hay un tema, Natalie, que es muy complicado y es cuando hablamos de post-COVID y todo va a pasar en el post-COVID, la gente empieza a relacionarlo con el encierro. Porque la gente dice, ah, el problema del virus termina siendo el encierro. Entonces, en el momento en que salgamos del encierro, pues ya todo pasó y volvemos a la normalidad. Y creo que es parte de lo que necesitamos empezar a ajustar y a cambiar. Y eso es como la campaña que tratamos de iniciar en redes hace unos días. El post-COVID no sabemos cuándo va a ser y no sabemos cómo va a ser. El virus, lo más probable realmente es que nunca desaparezca y permanezca dentro de nuestras sociedades y de alguna forma todos terminemos contagiándonos de una manera u otra, así como funciona con la influenza, con un montón de virus que hay en el mundo, porque pues obviamente son un montón. Entonces, si yo empiezo a decir, es que en el post-COVID todo va a ser mejor y pues en el post-COVID vamos a poder volver a salir y vamos a poder ir a rumbear, pues la gente empieza a decir, bueno, pero entonces eso es un asunto que pasa mañana. Y ese asunto de la temporalidad necesitamos romperlo. Yo creo que necesitamos entender que este es el mundo que tenemos y estas medidas de distanciamiento social que tenemos que tomar son medidas que tenemos que tomar durante un tiempo muy largo. Lo que nos hemos entrado con la mayoría de países que han hecho aperturas es que incluso les ha tocado volver a cerrar y cortar algunas cosas
porque a pesar de que la curva de contagios desciende de manera muy importante después de cierto punto, también vuelven a aparecer. Y si no logramos mantener el distanciamiento, cuidados, pues volvemos a caer a lo mismo y eso evidentemente termina generando unos golpes mucho más duros a los hogares y a las empresas, para hablar de empresas como economía. Entonces, necesitamos romper esa idea de temporalidad. Esto es una realidad y es una nueva normalidad, valga el exceso de veces que la escuchamos en el día a día. Pero este es el mundo en el que tenemos que vivir ahora. No hay opciones. Aquí no es mañana pasó, insisto, esto no va a pasar en un mes, no va a pasar en 6 meses. Esta es una realidad que tenemos hoy y en torno a esta realidad tenemos que ajustarnos. Es por eso que hemos como tratado de en esa discusión, pues para por lo menos generar un poquito de reflexión detrás. Sí, me parece acertado y yo estoy de acuerdo, ¿no? Esto nos transformará para siempre. Sin duda, esta generación, este momento en la historia es único. Y a pesar de todo lo malo, porque pues, siempre he dicho, donde nos cogió y estábamos parados, ahí estamos. Y es muy difícil al que lo cogió en un muy mal lugar tratar de salir de ahí, ¿no? Y también pues desafortunadamente ha venido muchas consecuencias económicas, sociales, a nivel de empleo, de muchos temas que han afectado nuestra sociedad y el mundo entero. Sobre todo el tema de, pues, en sí, las muertes, la crisis de salud es especialmente preocupante, pero también hay que ver dentro de esta situación en la que estamos lo positivo. Yo a veces siempre digo las mismas, siempre repito las mismas expresiones, pero siento que nos cogió en un buen momento de la historia, donde gracias al desarrollo tecnológico podemos trabajar, podemos conectarnos, por ejemplo, en esta llamada para grabar un podcast de esta forma, podemos teleconferencias, conectarnos con cualquier persona sin importar la distancia. Eh, Podemos, por ejemplo, pedir a través de un domicilio todo este tipo de aplicaciones de última milla, nuestros víveres. Entonces, digamos que dentro de todo lo malo, y por ejemplo, algo que estaba estudiando un poco y fue cómo hay virus que previamente ni siquiera pues se han difundido de persona a persona, sino a través del aire, lo cual hubiera sido un poquito más complicado incluso. Entonces, dentro de todo hay que ver lo positivo y yo creo que, como bien lo mencionabas previamente en la entrevista, tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el abrazar el momento donde estamos y entender que esta es nuestra vida ahora. Si teníamos planes a nivel de negocio, a nivel personal, pues no tenerlos en hold hasta que esto pase, porque es que posiblemente se demore muchísimo, ¿no? Entonces, es ver cómo nos adaptamos a lo que está pasando en este momento y eso también me lleva a preguntarte sobre una frase que Camilo Herrera, el fundador precisamente de Radar, también compartía en un artículo en estos días y era algo como que no podemos volver a lo que estábamos antes y esperar que los que seguramente están esperando que todo vuelva a la normalidad tomarán las decisiones equivocadas. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué no debemos estar como on hold? El problema de estar on hold se termina de alguna forma reflejando en un montón de problemas para lo que viene hacia el futuro. En estos días he escuchado una frase muy interesante: pensar el futuro desde el pasado es uno de los mayores errores que uno puede cometer como persona. Pensar que los planes que teníamos el año pasado van a ser o pueden funcionar igual dentro de un año o año y medio, que la cosa, eh, digamos, esté en otro estadio, pues probablemente nos va a llevar a decir, pues es que eso ya no existe. Todos vamos cambiando como consumidores, como compradores, como ciudadanos. Y pensar en ese momento, pensar en que todo puede llegar a ser en diciembre de 2019, es una cosa absolutamente ilógica. No solo desde el punto de vista de la economía, por los golpes pues, que hemos mencionado aquí, sino porque la gente también cambia y este encierro cambia a la gente y las necesidades van ajustándose. Y necesitamos entender también eso, porque pensar que de repente vamos a tener el mismo crecimiento en conciertos que tuvimos los últimos 10 años, pues está muy lejos, porque no vamos a tener esa nueva realidad cerca. Entonces necesitamos es construir a partir de lo que tenemos hoy. Pensar en construir con respecto a una cosa que ya no existe, a lo que nos termina llevando es
o a definitivamente no hacer nada o a embarrarla más, porque porque no hay manera de que nos podamos reencontrar históricamente en un momento como el que tuvimos antes. Y esto nos está cambiando y nos está cambiando en un montón de cosas. La adaptación de los niños a las tecnologías, la adaptación de nosotros adultos a encontrarnos a través de pantallitas y no necesariamente de estar frente. Eh, Incluso cierto tipo de comportamientos con respecto al gasto que también van a terminar reflejándose en una realidad y es, pues hay gente que se ha dado cuenta que no necesitaba lo mismo que tenía antes y que puede reajustar sus prioridades y esas prioridades hoy en día pueden ser más satisfactorias que lo que tenía antes. Entonces, yo creo que es un asunto de, tú lo decías hace un ratico, yo creo que es un asunto de abrazar al presente, porque sí, yo muchas veces escucho a mi papá diciendo, pues en mi época todo era mejor, todo tiempo pasado fue mejor, pero pues es que eso ya es pasado, ya no tiene sentido seguir dándole vueltas a una cosa que no tenemos forma de recuperar. Más bien, como tú también lo decías ahorita, eh, más allá de todas las dificultades que estamos actualmente, pues este es el momento de construir, porque es que si no construimos ahorita, pues a todos nos va a pegar mucho más duro. Es el momento de, yo tampoco creo en la palabra de reinventarse, yo creo que es más bien el momento de redescubrirnos, yo creo, de redescubrirnos como empresas, como marcas, para dar un valor real a los consumidores. La guerra en la que estuvimos los últimos 3 años como marcas, metidos básicamente en una diferenciación únicamente relacionada con precio, pues terminó quitándole un montón de valor a las categorías. Y esta situación nos ha mostrado que la gente está buscando cosas más allá del precio. Hay personas que están gastando mucho en categorías en las que antes compraban lo básico porque prefieren la seguridad, como decían por ahí, prefieren la seguridad que la policía. Yo creo que ese es un asunto importante de vivir en donde estamos hoy, porque, insisto, esto es lo que hay. Y mañana será otro día y mañana tendremos que volver a pensarnos, porque esto es un asunto que está cambiando todos los días. A veces cuando hablo con los clientes les digo, es que pensar hoy en día en el mediano plazo es pensar en un mes, porque es que de aquí a un mes todo puede ser diferente. Entonces necesitamos es entender esa velocidad de cambio en la que nos metió esta situación para pensar y planear el futuro y más bien dejar de lado el pasado porque puede que nos haya traído muy buenas cosas, pero pues ya no las vamos a tener, pues ya pasó. Así es. Me encanta esa visión, Juan Diego, 100% de acuerdo. El pasado es imposible cambiarlo, el futuro imposible predecirlo. Y creo que si precisamente nosotros, personalmente lo he experimentado, cosas que tal vez antes tenían un valor muy importante, hoy en día pasan a un segundo plano, porque uno como humanidad empieza a valorar la vida, la seguridad, la familia, el afecto, el trabajo de una forma distinta, ¿no? Y así como las prioridades cambian, creo que el paradigma también tiene que cambiar. Las personas que aún están en negación, pues es realmente difícil, cada uno llevar a cabo su propio proceso, a punta de consejos, pues no se cambia a nadie, eh, pero sí es importante que haya un despertar, sobre todo a nivel, no solamente, bueno, empieza por ahí, ¿no? En lo personal, pero creo que también a nivel de industria, a nivel de sociedad, de nuestros comportamientos en general y nuestra forma de pensar, porque como bien lo dices, no volveremos a donde estábamos antes, yo lo dudo profundamente, y evolucionaremos. No sabemos si para mejor, esperemos que sí, pero sin duda no seremos los mismos cuando al menos la expectativa de la vacuna llegue o la cura exista. Yo no creo que a raíz de una inyección, pues también nos laven el cerebro y volvamos a donde estábamos en enero muy cómodos, muy tranquilos. Sí, creo que es muy difícil además porque las consecuencias de todo esto nos muestran pues que la gente va a estar económicamente golpeada. O sea, si nuestros consumidores van a estar golpeados porque o perdieron el trabajo o ha sido más difícil encontrar trabajo o le recortaron el sueldo, pues ya el punto de partida no puede ser el mismo. Volver a los niveles que tuvimos en diciembre del año pasado nos puede tomar muchos años. Y en ese momento pues estaremos enfrentándonos a una realidad completamente diferente.
Y esa es la hora, como tú lo dices, aquí estamos. Totalmente, valorar el presente. Y bueno, Juan Diego, por último, y para no robarte mucho más tiempo, siempre le hacemos esta pregunta a nuestros entrevistados y es a nivel de su consumo de e-commerce, pues cómo, precisamente cómo se han venido comportando. Obviamente, pues a raíz de la pandemia no es la excepción. Cuéntanos un poquito de cómo eras, qué tan virtual eras antes de y ahora durante esta crisis. Natalie, yo te diría que no he cambiado mucho. Yo desde hace mucho tiempo soy comprador online. Hay productos que compro ya sin mirar realmente, porque pues mi relacionamiento con la marca es particular y digamos que he encontrado un montón de beneficios. Hay cosas para las que para mí es muy difícil personalmente. Para mí es muy difícil algunos temas de vestuario, particularmente eh, sacos y cosas de esas, porque para mí es importante verme. Pero pues hay muchos productos que ya he logrado comprar también a través de canales digitales. Y yo creo que al final yo creo que es una gran solución y es una gran ventaja para muchas cosas. El trabajo que yo tengo que hacer me implica, antes de todo esto, viajar un montón y pues eso me quitaba mucho tiempo. Hoy en día yo creo que trabajo más pegado aquí al computador, entonces tengo menos tiempo para salir, más allá de que ya empiecen a abrir las tiendas. Entonces, yo creo que ha sido un proceso muy bonito, ya empecé hace mucho tiempo también y he tenido muy buenas experiencias, quizá algunas no tantas, pero creo que también es ese proceso de entender un poquito en dónde nos encontramos. Incluso ya he logrado que mis papás hagan compras online, o sea, he logrado también un poquito de ese camino, porque creo que se trata de eso, de compartir y enseñar buenas experiencias, pues para que podamos aprovechar todos una situación como esta que estamos viviendo actualmente. Así es, y ojalá pues siga incrementando la confianza generalizada en estos canales. Yo cada vez también he sido más arriesgada, no sé, ya falta, ya creo que la próxima frontera es vehículos, finca raíz y ese tipo de tickets un poco más altos. Pero bueno, uno cada vez también, incluso con moda y otro tipo de cosas que estaba dispuesto a solo hacerlo en tienda, ahora ha ido migrando su forma de adquirirlo, ¿no? Y es lo que viene, es como lo decíamos, donde estamos. Y esperamos que, bueno, que esto siga evolucionando hacia un buen punto, que a pesar de todo lo malo, pues siempre haya algo positivo por destacar. De verdad, Juan Diego, que muchísimas gracias pues por ese trabajo que hacen y tan riguroso y tan interesante en Radar. Seguiremos pues nosotros conectadísimos con toda esa data y muchísimas gracias por participar hoy en nuestro podcast. Oh, Natalie, muchas gracias a ti por la invitación. Qué rico compartir este espacio. Estamos abiertos. Nuestra página tiene un montón de información libre también para poder compartir y que la gente pueda encontrar cosas que ayuden a tomar decisiones. Y aquí estamos para lo que necesites de aquí en adelante. De eso se trata realmente. Excelente, Juan. Seguimos conectados. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Podcast Líderes. Los invitamos a conectarse en una próxima edición, donde seguiremos explorando más temas de marketing digital, comercio electrónico y tecnología en nuestro país.